Pero también notan una falta de continuidad, ¿no? Como si fueran esfuerzos aislados. Exacto. Salvo alguna excepción, como mencionan a Moreo Calvo en España, no parece haber líneas de investigación sostenidas en el tiempo por los mismos autores. A pesar de esta escasez, Bertoldi y Bersellino lograron identificar algunos ejes temáticos recurrentes en la producción existente. ¿Cómo cuáles? ¿Sobre qué se reflexiona cuando se reflexiona en psicopedagogía? Bueno, un eje importante es la historia misma del campo. Varios trabajos, incluyendo los de las propias autoras, intentan reconstruir cómo surgió la psicopedagogía, sus orígenes, sus momentos clave. Otro tema recurrente es el estatus de la disciplina. ¿Es una ciencia autónoma? ¿Es una interdisciplina aplicada? ¿Un campo de intervención profesional? Hay bastante debate sobre esto, con distintas posturas, ¿eh? Se nota que hay controversias. Me imagino, definir la identidad siempre es complejo, ¿no? ¿Qué otros temas aparecen? También hay análisis sobre las teorías que usa la psicopedagogía. Por ejemplo, cómo se usan teorías de Piaget, del psicoanálisis, de la lingüística. ¿Qué problemas epistemológicos surgen al integrarlas? Algunos autores intentan ver si hay paradigmas propios de la psicopedagogía o si se basa más bien en modelos prestados de la psicología. Se discute también la legitimidad de la producción teórica local propia. Y finalmente, hay reflexiones centradas en las prácticas concretas, tanto de investigación como de intervención profesional. Mencionan incluso un intento temprano de integración, la epistemología convergente de Jorge Vizca, ya en los años 80. Sí, como un ejemplo de esa preocupación por articular diferentes enfoques que ya existía. Entonces, el resumen de este segundo argumento sería: hay chispazos de reflexión, hay temas identificados, hay debates abiertos, pero falta consolidación, falta volumen, falta sistematización. Es un desarrollo que las autoras califican como débil, pero incipiente. Hay materia prima, digamos, pero necesita más trabajo. Entendido. Hay movimiento, pero todavía tímido. ¿Y cuál es el tercer argumento para decir que las condiciones están dadas? Este se mete con la formación universitaria. Aquí analizaron los planes de estudio de carreras de psicopedagogía en universidades públicas argentinas. Y lo que encontraron es, bueno, una presencia bastante limitada de espacios curriculares dedicados específicamente a la epistemología. ¿Limitada en qué sentido? ¿Hay pocas materias o...? Sí, pocas. Las cifras que dan son elocuentes. De 8 universidades analizadas, 3 no tenían ninguna materia de epistemología. Ninguna. 2 tenían contenidos epistemológicos pero ligados a una teoría específica, como la psicología genética de Piaget. Solo una universidad ofrecía una materia llamada epistemología disciplinar, enfocada en la psicopedagogía misma, y otras 3 incluían materias más generales sobre ciencia o conocimiento científico. Eso contrasta fuerte con la cantidad de materias sobre metodología de la investigación, que sí suelen estar muy presentes, ¿no? ¿Qué lectura hacen de eso? La interpretación que sugieren, bueno, es que quizás se está poniendo mucho énfasis en enseñar las habilidades técnicas para investigar, lo cual es importante, claro, para generar conocimiento propio, pero no se está cultivando de la misma manera la capacidad reflexiva y crítica sobre los fundamentos de ese conocimiento y de la práctica profesional. Es como enseñar a usar las herramientas sin preguntar mucho para qué sirven o qué tipo de casa se quiere construir con ellas. Y añaden una observación sobre lo que pasa en las reuniones académicas, cuando se discuten los planes de estudio o la identidad de la carrera. Sí, señalan que a menudo la discusión epistemológica es superficial, se evita o se posterga. Usan una expresión de Follari muy gráfica. Se tiende a despachar la problemática epistemológica, como si fuera un trámite incómodo que hay que sacarse de encima rápido para pasar a temas más prácticos. Entonces, el cuadro que pinta este tercer argumento es poco espacio formal en la currícula y una tendencia a evitar la discusión profunda en los ámbitos académicos. Parece contradecir un poco la idea de que las condiciones están dadas. Es una tensión, sí. Por un lado, la falta de espacio es evidente, es un hecho. Pero por otro, el hecho de que exista alguna presencia, aunque sea marginal, y que se reconozca implícitamente la necesidad, aunque se la postergue, es visto por las autoras como un punto de partida, ¿no? Una preocupación escasa, pero también naciente. Es una base sobre la cual construir. Bien, hemos desgranado qué entienden por reflexión epistemológica y los 3 argumentos de por qué Bertoldi y Bersellino creen que la psicopedagogía está en un momento interesante para desarrollarla más, a pesar de las dificultades actuales. Ahora, vamos al núcleo. ¿Por qué es relevante?
¿Para qué serviría realmente fomentar esta reflexión? ¿Qué ganaría la psicopedagogía con esto? Las autoras dan varias razones de peso. Primero, porque justamente viene a ocupar esa área de vacancia, ese espacio que reconocen como poco desarrollado. Es enfrentar una tarea pendiente que, bueno, es crucial para la madurez de cualquier disciplina. Segundo, hablan de su fertilidad. ¿A qué se refieren con eso? A que esta reflexión no es un ejercicio abstracto, sino que tiene el potencial de impactar positivamente en todo. En cómo se investiga, en cómo se interviene profesionalmente y en cómo se forma a los futuros psicopedagogos. Ayudaría a abordar preguntas fundamentales de manera más sólida y consciente. Preguntas como cuáles, por ejemplo. ¿Dan alguna pista? Sí, plantean algunas muy directas, muy al hueso, diríamos. Por ejemplo, ¿Cuáles son realmente los problemas o fenómenos específicos que definen a la psicopedagogía? ¿Queda definida la disciplina solo por los ámbitos donde más trabaja, como la clínica o la escuela? ¿O esta otra? Si la psicopedagogía usa tantas teorías distintas, a veces hasta contradictorias, ¿qué significa eso para la formación? ¿Cómo se gestiona esa diversidad sin caer en un eclecticismo superficial? Son preguntas que tocan la identidad y la práctica misma, ¿no? preguntas potentes, sin duda. Y mencionan también el poder de la epistemología. Eso suena fuerte. Sí. Enfatizan que la reflexión epistemológica no es neutral. No es solo describir lo que hay, digamos. Al contrario, tiene el poder de instalar debates, de cuestionar lo establecido, de generar polémica. Ayuda a librar batallas conceptuales y puede contribuir a reposicionar el saber psicopedagógico frente a otras disciplinas y profesiones, a darle mayor legitimidad y visibilidad. O sea, tiene una función política, en el sentido de dar forma al campo y sus relaciones de poder. Y es interesante que las autoras no se quedan solo en el análisis teórico, no, sino que cuentan su propia experiencia práctica desarrollando estos espacios en la Universidad Nacional del Comahue. Exacto. Relatan cómo crearon cátedras específicas de epistemología y luego una de epistemología disciplinar, buscando llevar estas preocupaciones a la formación concreta. Es un ejemplo de cómo pasar del diagnóstico a la acción, ¿verdad? ¿Y cómo plantean esa enseñanza? ¿Solo leyendo filósofos y ya? No. Buscan combinar la teoría, desde la epistemología general hasta los desarrollos propios del campo, con la aplicación a problemas concretos de la psicopedagogía. Fomentan mucho el diálogo, la discusión y le dan un papel central a la lectura y la escritura como herramientas para pensar, para objetivar las ideas y poder debatirlas. El objetivo es crear, dispositivos pedagógicos que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre su propia futura práctica y sobre la disciplina que están aprendiendo. Reconocen que no es fácil, que las fronteras de la psicopedagogía son a veces borrosas y hay muchas posturas internas, pero insisten en que el momento es propicio. Sí, a pesar de toda la complejidad, reafirman su convicción de que es un momento oportuno para consolidar la disciplina y la profesión, y que una parte clave de esa consolidación es justamente atreverse. Atreverse a instalar estas reflexiones, a hacerse preguntas incómodas, a repensar viejos problemas con nuevas herramientas conceptuales. Queda muy claro el panorama. Hemos recorrido un camino interesante hoy. Empezamos notando esa tensión entre la importancia declarada y la práctica real de la reflexión epistemológica en psicopedagogía. Profundizamos en qué significa hoy esa reflexión, contrastando la visión más tradicional con una más crítica y, situada en la práctica. Luego, analizamos los argumentos de Bertondi y Bercellino sobre por qué, a pesar de las dificultades, podría ser un buen momento para impulsarla. Recordemos, las tendencias generales en la ciencia, los trabajos incipientes que ya existen dentro del campo y las señales, aunque débiles, en la formación universitaria. Y finalmente subrayamos por qué ellas creen que esto es tan importante, para llenar un vacío necesario para la madurez disciplinar, para enriquecer la investigación, la intervención y la formación. Y porque la epistemología juega un rol activo en definir y legitimar el propio campo psicopedagógico. Y quizás, para cerrar, queda flotando una pregunta, ¿no? Una invitación a seguir pensando para quienes nos escuchan. Si la psicopedagogía, como vimos, se nutre de tantas fuentes distintas, psicología, pedagogía, psicoanálisis, neurociencias, sociología, y a veces estas fuentes tienen miradas muy diferentes sobre qué es aprender o qué es un sujeto.
qué tipo de conocimiento válido puede o debe aspirar a construir sobre el aprendizaje y sus dificultades. Y más importante aún, cómo esa naturaleza mixta, híbrida, compleja de su saber impacta o debería impactar en las decisiones concretas que se toman al intervenir en las trayectorias educativas y vitales de las personas. Una reflexión final que abre muchas puertas, ciertamente. Gracias por guiarnos en este análisis tan necesario. Y gracias a quienes nos acompañaron. Hasta la próxima.